Señor. Quiero invitaros a que podamos abrir nuestras Biblias por el libro de Números, capítulo 13. Vamos muy al principio del texto bíblico. Números, capítulo 13. Vamos a leer los versículos 1 y 2 y los versículos 30 y 31. ¿Vale? Números 13, versículos 1 y 2 y los versículos 30 y 31. Y dice la palabra del Señor: el Señor dijo a Moisés: envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviarás un hombre por cada tribu paterna, todos ellos príncipes. Y pasamos al versículo 30, que dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos pues y tomemos posesión de ella, de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Estamos ya con la vuelta al cole. Esta es la fecha en la que eso le ha dado nombre al momento que vivimos, ¿verdad? Evidentemente, algunos ya estaban un poco mayores para ir al cole, pero es la fecha, es el tiempo, ¿verdad? El verano es el que provoca quizás a nivel social una mayor parada en la actividad, y septiembre es retomar la actividad como sociedad en conjunto. Como digo, vuelve el colegio, vuelven los trabajos. Y bueno, este mes de septiembre vuelve exigente. No paramos de escuchar que si nos suben las hipotecas, los precios de todo están disparados. Yo estoy pensando en cogerme una caja de seguridad en un banco para meter el litro de aceite que tengo, no sea que me lo roben, ¿verdad? En fin, estamos en una situación muy, muy tensa, ¿verdad? Y bueno, es algo que nosotros no escogemos, es algo que nos viene, es el tiempo en el que vivimos. Son las circunstancias que nos tocan vivir y, evidentemente, pues me gustaría que reflexionásemos en esta tarde en cómo afrontamos eso. Los hechos están, pero ¿cómo nosotros hacemos frente a esa realidad? Fijaros que cuando nos salen en las noticias en televisión esto de la vuelta al cole, vemos a niños todos contentos, ¿verdad? Quiero volver al colegio para ver a mis amigos, para ver tal. Algunos hasta quiere ver a los profesores, qué cosas, ¿verdad? Y hay otros que parece que los padres los tienen que llevar a rastras, ¿no? Los niños arañando el suelo, no quiero ir al colegio, ¿verdad? Y unos y otros van al mismo colegio, y unos y otros van a la misma realidad. Pero nos damos cuenta ya que desde pequeñitos, unos y otros afrontan la realidad de manera muy diferente. Para unos es lo mejor que les puede pasar y para otros es una tragedia existencial increíble, ¿verdad? Pues algo así es lo que leemos en el texto bíblico. En fin, con las distancias, ¿verdad?, del tiempo y de circunstancias. Pero el pasaje que hemos leído, del que solo hemos extraído unos versículos, es ese relato, es esa historia donde se nos cuenta acerca de la conquista de la tierra de Canaán. El Señor le había prometido a su pueblo, recordad, había estado esclavo en Egipto, el Señor los sacó de Egipto y estuvieron 40 años en el desierto, un tiempo probablemente más extenso, más amplio del deseable, pero la propia desobediencia del pueblo, de no haber confiado en el Señor que les había sacado de la tierra de esclavitud, hizo que la estancia en el desierto, siempre dura, siempre complicada, pues fuera más prolongada de lo deseable, como decía. Pero había un objetivo en el plan de Dios, y era darles una tierra que dejaran ya de ser esclavos, ya estaban fuera de Egipto, que dejaran de ser nómadas, vagando por el desierto, sino que realmente llegaran a ser un pueblo que se identificara con una tierra que pudieran llamar suya y ahí prosperar conforme al plan de Dios. Y eso es lo que Dios les había prometido. Y el texto nos dice que se va acercando ese momento de conquistar la tierra, ese momento de entrar en ese área, ¿verdad?, que ellos podrían finalmente hacer suyo. Pero antes de conquistar la tierra, el Señor les dice
le dice a Moisés, el líder del pueblo, que elija a 12 personas, a 12 hombres en este caso, para explorar la tierra. Había 12 tribus en Israel, pues toma a uno de cada una de las tribus y que hagan una incursión en la tierra y que hagan una prospección de cómo es la tierra, ¿verdad? El texto en los versículos 18 al 20 dice: observar la tierra, cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, o cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país, es decir, traer prueba de lo que la tierra puede producir, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues estos 12 hombres se introducen en la tierra de Canaán para hacer esa prospección, esa investigación, ese espionaje, ¿verdad?, del territorio, y cuando vuelven contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Recordad que esa es una frase que se usaba en el pueblo de Israel siempre para hablar de la tierra prometida, ¿verdad? Que fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Habían traído racimos de uva grandes. Dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Es decir, el informe que dan se atiene a lo que el Señor les había encargado por parte de Moisés. Hablaron de la tierra, hablaron de las fortificaciones, del pueblo, de los frutos que allí había. Podríamos decir que esta es la parte objetiva del texto, la parte objetiva de la historia. Las fortificaciones no era una cuestión cuestionable, estaban ahí. Que era un pueblo fuerte, era visible a los ojos. Los frutos de la tierra habían traído pruebas, es decir, sobre eso poca discusión podía haber en principio, ¿verdad? Están dando la parte objetiva del informe, de lo que ellos habían visto, ¿verdad? El contraste está en los versículos que nosotros hemos leído, que es cuando pasamos a escuchar la lectura que unos y otros de esos 12 que habían estado explorando la tierra, las conclusiones que ellos sacan de lo que habían visto. Los 12 habían visto lo mismo. Los 12 coincidían en la misma realidad de ciudades fortificadas, hombres fuertes y una tierra de buenos frutos. ¿Qué dice Caleb, uno de esos 12 que subió a inspeccionar la tierra? Dice: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb dice: la lectura que yo hago de esta realidad es a conquistar la tierra. No va a haber problema. Somos más poderosos y podremos hacernos dueños de ese territorio. Sin embargo, los otros que subieron con él dicen, versículos 31 y 32 que hemos leído, no subamos, no se nos ocurra. ¿Por qué? Porque no podremos contra ellos. Son más fuertes que nosotros. Y dice que hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes. Fijaros, que dos interpretaciones de lo mismo que habían visto unos y otros. Caleb dice: a por la tierra, y los otros decían: vamos, ni en sus mejores pesadillas se les ocurriría eso. Dos lecturas muy distintas, dos lecturas muy diferentes. ¿Quién tenía razón? O mejor aún, ¿qué consejo seguir? ¿A cuál de los dos escuchar? ¿Habría que ir y conquistar la tierra? ¿O mejor no complicarse la vida subiendo contra un pueblo fuerte a una tierra que dice que se traga a sus moradores? En el texto vemos una vez más que la respuesta no viene de esos elementos objetivos, de eso que pudiéramos haber visto cualquiera de nosotros, ¿verdad?
sino que vemos que en el texto la clave, la respuesta, se encuentra en la forma, en la manera en la que aquellos que habían ido a espiar la tierra afrontaban lo que tenían por delante. Y a veces esa es nuestra propia realidad. ¿Cuántas veces ante una misma situación unos dicen esto es una oportunidad y otros dicen esto es un desastre? Y es la misma realidad, es la misma situación vital para unos y para otros. Vamos a ver qué elementos nos aporta el texto para ver con quién nosotros deberíamos ponernos de acuerdo. Porque recordemos esto, en muchos textos bíblicos encontramos a veces posiciones diferentes, encontramos alternativas. Y lo que hace el texto es invitarnos a decir, ¿del lado de quién estoy yo? ¿Estoy del lado del valiente o del cobarde? ¿Estoy del lado del visionario que nos va a llevar a la locura o de estos más prudentes que nos van a salvaguardar? Porque a veces depende de cómo queramos mirarlo. El texto, en primer lugar, es interesante. Y es el propio Señor el que les dice que les va a dar la tierra, pero que tienen que ir primero a estudiarla, a analizarla, a ver qué hay en ella. Qué interesante es cómo Dios, en su propósito para la vida de su pueblo, no llegaba con imposiciones, no llegaba con situaciones cerradas, sino que quería contar con ellos para que ellos pudieran ver lo que tenían ante sí, para que ellos pudieran considerar la oportunidad de vida que se les ofrecía. El Señor no quería ser ese Dios impositivo, ¿verdad?, determinista, que no dejaba opción a su pueblo para tomar sus decisiones, y por eso les dice, id y hacer una prospección, reconoced la tierra. El Señor ya sabía lo que había, el Señor no necesitaba la información. Era el pueblo el que tenía que convencerse de las bondades o maldades de lo que ante sí tenían. Y esto es algo también muy importante. Nosotros a veces, cuando en nuestra vida cotidiana pensamos y decimos, bueno, ¿qué tengo que hacer? Dice, pediremos al Señor. Pero ya sabéis que el Señor nos dice que debemos buscarle a Él, pero también tenemos que ponernos manos a la obra. Ya lo había el pueblo escuchado anteriormente. ¿Recordáis en esa historia tan gráfica que está el pueblo saliendo de Egipto, huyendo? Tiene detrás al ejército de Egipto con el faraón al frente y delante tienen el mar. ¿Qué pasaba? ¿Qué solución tenían? Pues ellos dijeron, orar al Señor. ¿Estaban haciendo mal? No. ¿Pero qué le dijo Dios a Moisés? Porque fue Moisés el que habló con el Señor en nombre del pueblo. Le dice el Señor, no ores más. No está diciendo el Señor que no oremos, cuidado. ¿Pero qué le dijo a Moisés? Deja de hablar, di a mi pueblo que marche. El Señor espera que nosotros seamos también responsables y partícipes del propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y cuando ve al pueblo, volvemos a la historia de la conquista de Canaán, el Señor le dice, reconoced la tierra, tomad responsabilidad también, sed partícipes de la obra que yo pongo en vuestras manos. Y eso se puede trasladar perfectamente al tiempo en el que vivimos. El Señor nos hace partícipes, responsables de nuestras vidas, aun y cuando nosotros lo vivimos todo en su propósito. Y no es un contrasentido decir que nuestras vidas dependen del Señor, pero que a la vez nosotros tenemos que ser responsables, activos, dinámicos en llevar adelante nuestra vida conforme a los valores del reino de Dios. Porque a veces podemos caer en los dos extremos. Uno, de no hacer nada. Esperar, Señor, yo esperaba que tú hicieras, ¿verdad? Y nos quedamos esperando y las oportunidades pasan por delante de nuestra vida y nosotros solo hemos estado contemplativos esperando que Dios hiciera. Y nosotros tenemos también que tomar parte. Y está el otro extremo de aquellos que hacen, que son hiperactivos, que se han tomado 3 Red Bull por la mañana y están como motos acelerados, ¿verdad? Y la vida es mía y yo hago y decido y no cuentan con el Señor. Eso también es un desastre.
Si es un desastre contar con el Señor y no hacer nada, es un desastre hacer mucho sin contar con el Señor. Ya el apóstol Santiago lo dice. Cuidado, aquellos que decís, mañana haremos y mañana decidiremos y compraremos y haremos negocios. Tranquilos. Es mejor decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Contar con el Señor, ¿verdad? Esa es la realidad del punto de partida en el que el Señor le habla a su pueblo. Hay un propósito, pero quiero que participéis, quiero que toméis responsabilidad, que participemos de la obra que el Señor tiene para nuestras vidas. La cuestión clave del pasaje es la actitud. ¿Por qué? Porque unos estaban muy decididos y otros estaban muy en contra de lo que estaba pasando. Y la verdad es que la palabra del Señor en este texto a lo que nos está invitando es a sumarnos a la iniciativa de Dios y a tomar la actitud que tuvo Caleb. Cuando Caleb dice, vayamos y conquistemos la tierra, no era un insensato Caleb, no era un visionario de estos raros, ¿no?, que no toca tierra, que no ve la realidad. Él había hecho esa investigación, él había hecho el reconocimiento de la tierra, él sabía lo que tenía delante de sí. ¿Por qué Caleb tiene una perspectiva y los demás tienen otra? Porque Caleb no solamente miró a la tierra que había de ser de ellos, sino que también miró al Señor. Y ahí estuvo la gran diferencia entre unos y otros. Los que dijeron no podemos, no debemos, no vayamos, estaban solamente mirándose a sí mismos. Estaban solamente contando sus propias fuerzas y olvidaban que era el Señor el que les había dicho ya que la tierra iba a ser de ellos. Que aun y cuando les había dicho que la reconocieran, que la espiaran y que se hicieran una visión real de lo que allí había, no era para que se echaran para atrás, sino era para que se sumaran al propósito bueno que Dios tenía para ellos. Pero estos otros que no eran Josué y Caleb, que fueron a ver la tierra, estos 10 que tenían esa perspectiva negativa, lo único que hacían era mirar a sus propias limitaciones, a sus propias posibilidades, y desde su óptica era imposible conquistar esa tierra. Pero olvidaban que todo comenzaba con la promesa de Dios, os daré esta tierra. Y creo que eso tiene una lección muy importante para nuestras vidas. Nosotros no vamos ya conquistando tierras prometidas, ¿verdad? Pero seguramente la vida nos plantea, a veces en pequeñas cosas del día a día o a veces en grandes decisiones que tenemos que tomar, el Señor nos plantea el hecho de que tenemos que escoger, tenemos que decidir, tenemos que tomar un rumbo. Y eso forma parte de la vida de cada uno de nosotros. Y además, como creyentes, decimos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y es un propósito bueno. Pero ¿cómo miramos nosotros ese propósito? ¿Lo miramos solamente contando nuestras fuerzas o lo hacemos mirando al Señor y viendo cuál es su voluntad? Porque eso hace que todo cambie, que todo se vea de una manera distinta. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, verdad? Que cuando se abre alguna oportunidad o hay que tomar una decisión, como nos enfurruñemos en nosotros mismos, ¿verdad? Es decir, pero si yo no puedo, si yo no soy capaz, si esto es un jaleo, esto no hay quien lo saque, esto, en fin. Empezamos a mirarnos a veces a nosotros mismos y no hay avance en nuestra vida. Ni en nuestra vida material, ni en nuestra vida emocional, ni en nuestra vida espiritual. Porque solo miramos a nuestras propias fuerzas. O porque solo miramos a los problemas que son reales. Pero solo miramos a nuestras fuerzas y a los problemas. Y lo que la palabra del Señor nos está invitando es a que miremos nuestras fuerzas, a que miremos los problemas, pero por encima de todo miremos al Señor. Porque Él es el que confirma nuestros caminos. Porque Él es el que abre puertas, aun y cuando nosotros pudiéramos pensar que por nosotros mismos no somos capaces. La vida es complicada.
Creo que no lo tengo que explicar a ninguno, ¿verdad? Lo que el pueblo de Israel tenía ante sí era una complicación. La tierra iba a ser de ellos, pero había que conquistarla. Y algunos veían gigantes. ¿Cuántas veces no vemos gigantes nosotros en la vida? ¿Cuántas veces en nuestro día a día no hay situaciones que pensamos que nos van a superar? Pero el Señor tiene el poder de cambiar las cosas y de cambiar nuestra perspectiva. El Señor Jesús, que ya sabéis que nunca nos engañaba, ¿verdad? Nos dijo una vez, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Es decir, en el mundo vais a encontrar ciudades fortificadas, en el mundo vais a encontrar gigantes, en el mundo vais a encontrar pueblos poderosos que a vosotros os van a parecer imposibles de vencer, de derrotar, de afrontar. Pero dice, confiad, yo, el Señor, ¿qué ha hecho? He vencido al mundo. Es decir, el Señor nos envía a situaciones que a nuestra vista, evidentemente, son difíciles y complicadas, pero nosotros vamos con la ventaja de que Él ya ha cumplido su propósito por adelantado para nosotros. Y esa es la fe que nos tiene que sostener. Esa es la fe que nos tiene que acompañar. No la fe insensata de no ver los problemas. Están. La vida es difícil para todos. La vida no es simplemente buena o mala, sino que la vida es compleja. Tiene días buenos y tiene días malos. Nos pasa a todos, hay días en los que disfrutamos de los seres que amamos y otros días en los que a esos seres que amamos los vemos partir y ya no están con nosotros. Hay días en los que el trabajo nos llena de satisfacción y hay días en los que parece que el trabajo es una cárcel que nos ahoga. Hay momentos en los que nos sentimos bien y hay momentos en los que nos sentimos miserables, ¿verdad? Luchas emocionales, a veces luchas físicas, problemas en nuestro entorno, ¿verdad? Hay meses en los que medio cubrimos nuestros gastos y hay meses que decimos que no llegamos a final de mes. Es la vida en la que vivimos, ¿verdad? Hay fases en las que el matrimonio, la familia, pues es algo pletórico, es una experiencia hermosa y hay veces en los que incluso las relaciones familiares pueden ser muy amargas. Esa es la realidad del mundo en el que vivimos. Eso es lo que vieron los 12 espías cuando fueron a ver la tierra. Cosas buenas y cosas malas. Como nosotros vemos cosas buenas y cosas malas, en nosotros, en nuestro entorno, en la vida del día a día. ¿Qué diferencia entonces hay entre quien cree en el Señor y quien no cree? No son las circunstancias, son iguales para todos. Nos ponemos enfermos, tenemos dificultades económicas. Hoy ha fallecido un familiar de un amigo con 51 años de cáncer. Deja viuda y deja 2 chavales, 16 y 14 años. Acababan de comprar una casa, él acababa de cambiar de trabajo, una buena posición que venía, y ha llegado la muerte. Creyentes, pero la vida tiene lo que tiene. La respuesta es ¿cómo la vamos a abordar nosotros? ¿Nos vamos a hacer como el caracol, meternos en nuestra concha, como el avestruz con la cabeza debajo de tierra? ¿O vamos a decir, nuestros días están en las manos del Señor? Porque esa es, al final, la cuestión que nosotros tenemos que plantearnos. Hablamos de comienza un nuevo curso, ¿verdad? Tenemos un año académico, un año escolar, meses por delante, en los cuales la vida nos va a plantear muchas circunstancias, muchas situaciones, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel eclesial. Y unas van a ser buenas y otras van a ser tensas y complicadas. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a afrontar nosotros? Si lo afrontamos en nuestras fuerzas, pues a lo mejor conquistamos algunas cosas, pero otras se quedarán en el camino, porque nos superarán. Pero la invitación que quiero haceros en esta tarde, en el nombre del Señor, es a que afrontemos el tiempo escolar, el año que se presenta, los retos del tiempo que tenemos ante nosotros, confiados en las promesas del Señor.
Caleb lo tenía claro. Si el Señor lo había prometido, no perdamos el tiempo, vayamos. Los otros, como se miraban a sí mismos, decían, aquí no se mueve nadie. Pero nosotros debemos confiar en el Señor. Como dice la palabra, nosotros sabemos en quién hemos creído. Y Él es poderoso para cumplir sus promesas. Él es poderoso para ayudarnos a superar nuestras crisis, que las tendremos. Él es poderoso para hacernos ir adelante en los retos que la vida nos ponga. Pero confiando en el Señor hay esperanza. Confiando en el Señor hay salida. Confiando en el Señor hay un futuro mejor. Hay un cántico muy bonito, dice, cuando levanto mis manos, nuevas fuerzas me das. Todo es posible cuando levanto mis manos a ti, al Señor. Y es lo que no hicieron esos 10 espías. Ellos la vista no la levantaron a los cielos, sino que la fijaron solamente en lo que tenían delante. Mientras que Caleb levantó sus manos, su vista al Señor y dijo, Señor, si tú prometes, ahí vamos nosotros. Y ese es el reto para nosotros como individuos y como iglesia. Miremos al Señor, levantemos nuestras manos al Señor, levantemos nuestra vista a los cielos y digamos, Señor, hágase tu voluntad en nosotros. Si tú me llamas, yo iré, Señor. Porque no voy en mis fuerzas, sino en la tuya. Porque no voy en mis intereses, sino en los tuyos, Padre. Y creo que eso es algo que nos tiene que acompañar en este tiempo. Empezamos un nuevo curso y como iglesia, ya el consejo nos reunimos, ¿verdad? Planificamos y estamos en la esperanza y en el convencimiento de que el Señor tiene buenas cosas para nuestra iglesia. De que el Señor tiene buen propósito para nosotros, como no puede ser de otra manera. Y eso no quiere decir que no vayamos a tener retos, que no vayamos a tener complicaciones. Los vamos a tener porque la vida es lo que es. Pero nosotros, si sabemos que el Señor tiene un propósito bueno para su iglesia, si nosotros estamos convencidos, como debemos estarlo, de que el Señor va a seguir añadiendo a su iglesia a los que han de ser salvos, que el Señor va a permitir que nosotros crezcamos y que podamos ser sal y luz en una ciudad que necesita del Señor, nosotros no debemos arrendarnos, no debemos acobardarnos, sino que debemos agarrarnos a las promesas del Señor de que todo es posible a quien en Él confía. Y ese tiene que ser nuestro reto como iglesia, hermanos. Miramos a nuestro mundo y está todo muy difícil. Miramos a nuestra sociedad y hay mucha incredulidad. Estamos cansados de hablar a nuestros vecinos, a nuestros conocidos del Señor y no nos hacen ni caso. Os hacen caso, a mí no me hacen ni caso. Y creo que muchos podemos ver lo mismo, porque si no estaríamos aquí todos los domingos acompañados de 20, ¿verdad? Y no es porque no queramos, porque no nos hacen caso, porque hay resistencia, ¿verdad?, al Evangelio. El otro día hablábamos en casa, la esperanza de la pandemia era que la gente, al ver lo terrible que puede ser llegar a una situación en la que todo escapa de nuestro control, la gente dijera, no podemos, vamos a buscar a Dios. La gente no ha buscado a Dios, lo que ha buscado son los packs de vacaciones para decir, mira, si nos vamos a morir, por lo menos vamos a morirnos divirtiéndonos. Y la gente lo que ha buscado es ocio, ¿es verdad o es mentira? Y se han disparado las vacaciones y la gente dice, pero si no tiene dinero, se entrampan y piden préstamos para irse de vacaciones. ¿Por qué? Porque la esperanza se ha puesto no en el Señor, sino se ha puesto en el placer, oye, usando malamente el texto bíblico, que no es lo que quiere decir, ¿verdad? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Que un día predicaremos de ese texto, que es muy positivo, por cierto. Pero tomado de la otra manera es, si la vida se puede acabar en cualquier momento, pues, oye, vamos a disfrutarla y el que venga detrás que arree, ¿vale? Y ya está. Sin embargo, en medio de esa realidad de increencia de una sociedad, por lo menos aquí en Europa, ¿verdad?, cada vez un mayor énfasis hedonista, el placer, el disfrutar y tal, tiene que haber un pueblo de Dios que diga, Señor, nosotros creemos que tú tienes poder para transformar la sociedad. Señor, aquí hay un pueblo que en medio del rechazo y de la dificultad cree que todavía tú tienes pueblo escogido aquí en Madrid para añadir a tu iglesia. Señor, nosotros creemos que a pesar de que todo parece negar tu presencia, tu gloria se va a hacer presente en la ciudad por medio de tu pueblo y por medio de tus obras. Esa es la fe que nos tiene que sostener y eso es lo que nos tiene que animar. Si no, cerremos. Claro. Qué absurdo es mantener abierta una iglesia
Si nosotros somos como aquellos 10 que decían, no podemos subir contra ellos porque son más fuertes, no podemos hacerlo porque hay gigantes, porque la tierra se traga a los... Si eso es lo que nosotros vemos, entonces no hay razón de estar aquí. Sí, bueno, echamos un ratito bueno, ¿verdad? Tenemos un buen grupo de alabanza, cantamos, nos tomamos un refrigerio después, aguantamos un ratito la predicación del pastor, pero la vida sigue. Hermanos, no es eso. Nosotros tenemos que ser de los de Caleb. Es decir, adelante, Señor, un reto, un nuevo curso ante nosotros, con lo que venga, nosotros lo vamos a vivir en tus fuerzas. Nosotros lo vamos a vivir en tu confianza, porque el Señor ha prometido y el Señor cuando promete cumple. Así que en esta tarde la invitación, y con eso termino, hagamos nuestra la actitud de Caleb, de no solamente mirar lo que tenemos delante, que hay que hacerlo, sino también levantar nuestros ojos y mirar al Señor, porque en Él hay poder, porque en Él hay esperanza, porque en Él hay victoria. En el libro de Eclesiastés leemos, el que teme al Señor, es decir, el que confía en el Señor, saldrá bien de todo. No dice que todo le irá bien, sino que saldrá bien de todo. El camino puede ser como sea, pero el que confía, el que teme al Señor, saldrá bien de todo. Pues quiera el Señor que esa sea nuestra respuesta, que ese sea nuestro ánimo para este nuevo curso y que, por supuesto, nosotros pongamos nuestra parte, pero confiemos en que el Señor es fiel. El Señor va a estar con nosotros y no nos va a fallar. Pues que el Señor nos bendiga en este nuevo tiempo. Sumemos nuestras manos, sumemos nuestra voluntad, nuestro tiempo, nuestros dones, para que el Señor haga una obra hermosa aquí en medio de su pueblo. Que Él nos bendiga.